Nimislapaloa, queridos alumnos de Cali Mexica, bienvenidos a este pequeño tutorial para aprender a jugar Patoli. Este maravilloso juego que no solamente va a ser un acto de diversión, sino también un elemento lúdico donde vas a aprender la cuenta del tiempo. Pero primeramente, comencemos a ver diferentes elementos que va a haber en tu tablero. Número 1, vas a encontrar pequeñas fichas, las cuales están indicadas con los tonali. Segundo, vas a encontrar que vamos a recorrer específicamente 4 rumbos. Los rumbos que conocemos como Tlahuiztlampa, Mictlampa, Cihuatlampa y Huiztlampa. Además, durante este recorrido vamos a recorrer 13 casillas de cada uno de los cargadores del año, haciendo entonces 13 por 4, 52, que esa es la larga cuenta de los años para hacer un juego nuevo. Pero antes de eso, platiquemos un poquito sobre el Patoli. El Patoli es un sistema de práctica donde además de aprender, se podía, sí, apostar. Verás, este juego los comerciantes lo podían ocupar para cuando hacían sus largos trayectos poder tener un espacio de diversión. ¿Cómo se hacía? Bueno, pues digamos que yo soy un comerciante de jitomate, mi compañero de aguacate, mi otro compañero de cebolla y finalmente tú de chile. Y cada quien pondría parte de su mercancía para poder jugar, pasar un buen rato y por supuesto tener una ganancia de mercancía. La regla básica del Patoli es no ganar, sino perder menos. Eso es muy importante, ya que la mayoría de los juegos autóctonos de nuestra tierra generalmente van bajo ese principio. Y lo repetiré, no se trata de ganar, se trata de perder menos. Sin más que decir, ¿estás listo para aprender a jugar Patoli? Iniciamos con las reglas básicas. Vente. Antes de eso, es muy importante mencionar, este tablero de Patoli es una producción original de Cali Mexica. Habrá muchos tableros de Patoli dependiendo de la región en la que te encuentres y por lo tanto cambiarán en algunas cosas las reglas del juego. Habrá gente que la juegue con frijolitos, otra gente que la juegue con pedazos de caña o acat. Nosotros establecimos una forma neutra y general de poder jugar Patoli. Por lo tanto, las reglas que aprenderás aquí serán fácilmente transferibles a cualquiera de las variantes del juego de Patoli, incluyendo aquellas que ya tienen sistemas de numeración más complejos. Sin más que decir, iniciemos nuestras reglas. Para jugar Patoli necesitas un tablero, 5 fichas por cada uno de los rumbos, contadores de movimiento, que en este caso nosotros tenemos una que indicaría 0 y 1. Cada uno de ellos está pintado por una parte blanca y la otra parte oscura. Requieres también 52 contadores de tributo por cada uno de los rumbos. También un pequeño canasto, el cual va a contener los tributos. En este caso tenemos a Xochipilli, que lo vamos a colocar aquí. Y listo. Con esto tienes todo para poder empezar a jugar Patoli. Ahora iniciemos las reglas. El objetivo del juego es muy sencillo. Provocar que tus 5 fichas del rumbo que estés jugando inicien un recorrido desde el punto rojo de origen en forma de T y salir por el caminito adjunto que tiene un piecito. Esto reteniendo la mayor cantidad de tributo posible y que tus compañeros hayan gastado la mayor cantidad de tributo. Ahora te enseñaré cómo funcionan las reglas del tablero y conoceremos todo lo que puedes ver aquí paso a paso. Primero comenzaremos conociendo el tablero de Patoli. Como puedes observar, está dividido en 4 caminos o 4 lenguas. Cada una de ellas tiene un color. El color blanco, negro, rojo y azul. Por supuesto que cada uno de los colores está orientado hacia una dirección. Este sería el Tlahuiztlampa y su guardián sería Quetzalcóatl. Nos moveríamos ahora en sentido a como la luz va amaneciendo. Del blanco del amanecer pasamos al mediodía del color azul. Y este es el Huiztlampa con su guardián Huitzilopochtli. Después al atardecer, que es el Cihuatlampa con su guardián Xipetotec. Y finalmente el rumbo negro o Mictlampa, que es su guardián Tezcatlipoca. Por lo tanto, los turnos del juego serán pasados de blanco, azul, rojo y negro. Blanco, azul, rojo y negro. Segunda parte de nuestro tablero. Vas a identificar que vas a jugar a partir de 5 fichas por cada uno de los rumbos. El rumbo del Tlahuiztlampa, por supuesto, tendrá fichas con el símbolo de su tonali.
Ese es el tonali de Cipactli, que correspondería al número 1 en la cuenta del tiempo. De ahí, cada una de las fichas están orientadas y están organizadas en las famosas quintanas de cada rumbo. Por lo tanto, es importante que tú tomes tu pequeña ficha, identifiques el símbolo del tonali y la colocas donde debe de estar puesta. Tercera parte del tablero. Notarás que cada uno de los rumbos inicia en su primera casilla con un tonali, un cargador del año. Estos cargadores tienen un punto rojo en cada uno de sus inicios. Eso significaría que a partir de esa casilla arrancaría tu ficha. Por ejemplo, si mi rumbo que estoy jugando es el rumbo negro y jugaría con Ocelot, comenzaría mi juego a partir de aquí. Y lo que tendría yo que hacer es un recorrido en forma de T. De esta manera. Mi ficha tiene que recorrer de esta forma todo el tablero hasta terminar. Una vez que yo haya hecho este recorrido, podré poner mi ficha en el espacio donde está el tonali, indicando he conseguido un primer punto. Siguiente parte del tablero. Vas a identificar que en tu recorrido por todo lo que es la silueta de T en el patoli, encontrarás unas casillas que tienen unos triángulos. Cada rumbo contiene unos triángulos con una configuración única de 4 símbolos. ¿De acuerdo? Estas pequeñas casillas o estos triángulos se le llaman las casillas de tributo. En breve comentaremos de qué se trata. Otra parte del tablero que vas a identificar son las casillas centrales. Son 4. Identificarás que tienen un tonali más grande de lo normal y cada una de ellas tiene a su propio guardián. Estas casillas se le llaman las casillas centrales de años y son las casillas más peligrosas del juego. En breve retomaremos esa regla. Y finalmente, para que tu tablero quede completamente bien explicado, vas a identificar esas pequeñas siluetas, esas pequeñas flechas. Estas flechas indican únicamente el camino que tu ficha tiene que hacer. Por ejemplo, si tomo la ficha de Mazat, ¿de acuerdo? Y ya comencé a jugar, al mover mi ficha me está indicando que siga este recorrido. Por lo tanto, no voy a ir hacia acá, ni tampoco voy a ir hacia acá, sino voy a tomar este recorrido, ya que la flecha lo indica. Girando y haciendo la silueta de T nuevamente, hasta finalmente salir, por donde se encuentra esta silueta de un piecito en cada uno de los respectivos años. Muy bien, ahora vayamos a las reglas de movimiento. Primera regla de movimiento. Para que una ficha pueda salir a jugar, es necesario ocupar 5 pequeños frijolitos o tokens. En este caso tenemos unas fichas muy particulares o muy especiales que nosotros hicimos, que tienen un color blanco y un color negro por la parte inferior, indicando que si sale el color blanco significaría la unidad de 1, si sale el color negro sería la unidad de 0. Por lo tanto, si yo tiro esos frijolitos y sale de esta forma, contaría las unidades blancas, sería 1, 2, 3. Mi ficha podría avanzar 3 espacios. Ahora, para que yo pueda comenzar a jugar, las fichas deben de salir en el orden en el cual se encuentran. Es decir, para yo poder movilizar la ficha de Ocelot, tengo yo forzosamente que sacar 1 en estas frijolitos. Si yo los tiro de esa forma y sale un número 2, no podré jugar. Tendré que pasar al siguiente jugador. Para que yo pueda jugar con Ocelot, esta configuración es la que debe de salir. Con el número 1 únicamente indicado, mi ficha de Ocelot puede salir a jugar. Y a partir de aquí, cada tirada que yo sume, podré avanzar, por ejemplo, 4 casillas. 1, 2, 3, 4. Y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo sacar las siguientes fichas que están en la parte superior de Ocelot? Muy sencillo. Si ya estoy jugando con la ficha de Ocelot y mi ficha ya va en este punto adelantado, al igual que las fichas de mis
jugadores opuestos, para poder sacar la ficha de Mikisli o la que se encuentra en el espacio número 2. En el caso de los rojos sería Kiawet, en el caso de azul sería Malinani, en el caso de Tlahuiztampa sería Aka. Tengo que yo sacar esta configuración, que sería el número 2. 1, 2. Con eso, yo tengo una decisión por hacer. 1. O muevo Ocelot 2 espacios, o bien inmediatamente saco la ficha de Mikisli y ahora tengo 2 opciones de movimiento. Eso dependerá de tu particular estrategia. Si prefieres jugar solamente con una ficha y avanzar en el recorrido, es una estrategia muy buena y muy ofensiva. Pero si decides sacar una segunda ficha, estarás jugando defensiva y ofensiva, ya que esta ficha puede recorrer con mayor velocidad y esta puede ir más despacio para poder bloquear el camino de tus otros jugadores. Por supuesto, para poder sacar la ficha número 3, no podemos sacarla con número 2. Tiene que salir forzosamente un número 3. Y aquí yo tendría otra vez una opción. Opción 1, mover 3 espacios a Ocelot, es decir, 1, 2, 3, ya pondría aquí. Opción 2, mover Mikisli 3 espacios, 1, 2, 3, o bien liberar mi tercera ficha de este lado y ahora yo jugaría una excelente estrategia de 3 fichas que tendrían que hacer el mismo recorrido. Y recuerda, este juego solamente se gana si las 5 fichas salen todas liberadas. Precaución, si tienes todas tus fichas jugando, es más probable que otros jugadores pueden encimarlas y quitártelas del tablero. Por lo tanto, usa bien tu estrategia. Ahora examinemos estas casillas que son como la punta de la lengua. Son estas 2 casillas. Estas dos o estas 2. Si mi ficha llega a pisar en cualquiera de estas 2, de cualquiera de los caminos que yo debo de recorrer, volveré a tirar. Otra vez. Supongamos que yo estoy aquí y mi tirada sale un número 2, como está indicado aquí. 1, 2. 1, 2. Al yo caer en esta pequeña lengua, volveré a tirar. Saliendo un 2. 1, 2. Y esto agregó un poco de movimiento hacia mí. Ahora, qué importante es estos espacios. Muy bien, si tú colocas tu ficha aquí, impides que cualquiera de las fichas rojas tenga salida, ya que por regla, para poder sacar una de las fichas de juego, este espacio tiene que estar libre. Por lo tanto, si tú colocas una ficha aquí, impedirás que el jugador rojo dé avance, bloqueando su camino y tú teniendo un espacio seguro. Ahora, ¿qué sucede cuando sacamos un número 5 de esta forma? Que sacamos los 5 frijolitos en color blanco. Ahí decimos Makwil Soshi, es decir, 5 flor. Esta tirada es la mejor que tú puedes sacar en el juego de Patoli. ¿Qué es lo que sucedería ahí? Tienes muchas opciones. Opción número 1, puedes sacar cualquiera de estas fichas, incluyendo la más complicada, que sería la ficha número 5. Sí, de todos los jugadores tenemos una ficha muy difícil de sacar, ya que solamente puede salir con esta configuración. La podemos liberar. Otra opción, supongamos que tenemos ya una ficha en juego de este lado y tenemos que hacer este recorrido y sacamos el número 5. Tenemos grandes opciones. Número 1, movernos 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5. Opción número 2, movernos 10 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opción número 3, regresamos cualquier ficha de nuestro contrincante. Ya sea que esta ficha esté aquí, le decimos esta ficha va de regreso. No generamos movimiento, pero impedimos que uno de los jugadores avance más. Una regla de movimiento importante de mencionar es el hecho de brincar tus propias fichas. Por ejemplo, supongamos que yo aquí estoy jugando con Cuautli, pero también al mismo tiempo tengo ya una ficha Ozomatli afuera. Si yo en mi jugada sale esta tirada, 1, 2, 3, solamente entre mis fichas puedo brincarme. Por ejemplo, Ozomatli ganaría 1, 2, 3 y que ocuparía esta casilla, cosa que no funcionaría si solamente saco la unidad número 2.
es decir, 1, 2, ya que dos fichas no pueden ocupar el mismo espacio. Tiene que haber solo una ficha por espacio. Por lo tanto, solamente la unidad 3 o 4 sería la indicada. 1, 2, 3 o bien 1, 2, 3, 4. Esa es la gran ventaja de poder ocupar varias fichas en el juego. En el dado caso de que, por ejemplo, estemos jugando una ficha roja de este lado y otra ficha roja de este lado, y yo saco un número 3, puedo yo ocupar o decidir dónde hacer mi tirada número 3, ya sea 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 o 1, 2, 3, dependiendo de cómo yo quiera estrategizar mi juego. Ahora, si una ficha de una persona opuesta se encuentra aquí y saca el número 3, no puede brincarme, no puede hacer 1, 2, 3, eso no se puede hacer ya que el color rojo o la ficha Cuautli está bloqueando el camino. Por lo tanto, su tirada número 3 se tiene que reducir al mínimo, que es 1, es decir, el movimiento sería 1 de este lado. Claro que si tiene, por ejemplo, una ficha de este lado jugando como un Itzcuincle y saca el número 3, no le convendría hacer 1, 2 y gastar su ficha a solamente una unidad, sino más bien mejor mover 1, 2, 3 y movilizar Itzcuincle de este lado, ya que ocuparía el máximo puntaje en vez del mínimo puntaje. Ha llegado la hora de mostrarte cómo es que una de mis fichas puede llegar a comer o a eliminar una de las fichas del jugador opuesto, ya que recuerda, el objetivo es que el jugador tenga que perder lo más posible y tú pierdas lo menos posible. Vamos a suponer que mi ficha de Ocelot se encuentra en este recorrido y se posiciona aquí. La ficha de un jugador rojo se encontraría de este lado, que es un Cuautli. Yo no puedo brincar su ficha, es imposible, él está ocupando el espacio en el tiempo. Por lo tanto, si yo saco, por ejemplo, en las fichas el número 3, de esta forma, mi ficha es imposible que se mueva y se queda atorada. Mi tirada no tendría valor. Pero si en mi tirada saco de esta forma la unidad 1, significaría que mi ficha saca el número exacto para encimarme en ella. Cuando eso sucede, ¿sí?, el jugador que tenga el control del Cihuatlampa tiene que decidir algo. 1. Pagar un impuesto por permanecer en este espacio. 2. Retirar su ficha de regreso al origen del camino. Y yo tomo su lugar. Ahora, ¿qué sucedería si la ficha se encuentra en el espacio de los 4 años? Que como te había mencionado, esos espacios son los más letales dentro del juego de Patoli. Si mi ficha, al tirar yo mis frijolitos, tenemos la unidad número 2, que es la unidad exacta para yo llegar a encimar su ficha, en este específico espacio de los 4 años, él no puede pagar un impuesto para retener su ficha, sino mi ficha consume por completo su ficha y ahora esta ficha se coloca como una ficha en descanso y ya no puede ser utilizada. Por lo tanto, el jugador del Cihuatlampa tendría que continuar jugando, pero con un punto menos, que es muy probable que él termine perdiendo el juego. Su estrategia ahora cambiará a perder lo menos posible, ya que le será muy difícil competir contra todos los demás teniendo una ficha menos. Cuando una ficha de un jugador opuesto se encime sobre la tuya, deberás tomar una decisión. Podrás pagar un tributo de 5 unidades de tu tributo al jugador que te está encimando, es decir, yo le pagaría 5 de mis semillas al jugador de Cihuatlampa y con eso regresaría su ficha a su primera posición y yo protegería o seguiría manteniendo mi posición original. Él volvería a tirar sus fichas esperando no salga el número 1. Pues si sale el número 1 y me vuelve a encimar, yo tendría que volver a tomar la misma decisión. ¿Pagaría el impuesto de 5 fichas más de mi tributo? O en esta ocasión, preferiría que Ocelot regrese a su posición original, permitiéndole a ese jugador tomar el espacio. Ten mucho cuidado, estas fichas de tributo son tu vida.
Entre más fichas le otorgues a otro jugador, más oportunidades le estás dando a ese jugador a que tenga mayor flexibilidad en el juego, y tú te has limitado cada vez más el pago de los tributos que son obligatorios en las casillas de triángulo. Por lo tanto, en ocasiones, a veces es importante aceptar que una ficha llegó a tu espacio y regresarla al origen, y en otras ocasiones es importante tomar el riesgo, sacrificar 5 semillas de tu tributo, pagarle al jugador y retener tu posición. ¿Cuál es ese caso? Bueno, supongamos que mi Ocelot ya está en esa posición y ya hizo todo este recorrido. Ya solo le faltarían específicamente 2 espacios para salir. 1, 2 y completamos la salida. Pero nuestro compañero, que sería el blanco, llega con Zipacli, quien su recorrido es hacia acá, nos encima, es decir, estaba en esta posición, sacó 3 unidades y brinca para acá y nos encima. En ese momento tenemos que tomar una decisión. Sacrificamos nuestro Ocelot y lo regresamos aunque ya haya recorrido todas estas casillas, o mejor tomamos el riesgo de seleccionar 5 de nuestras semillas, se las pagamos a nuestro compañero y le permitimos a él regresar a su espacio y nosotros retener la posición, esperando en que él no vuelva a sacar la unidad número 3. En esta ocasión sacó un 1, lo posicionamos aquí y estamos a salvo, listos ya para poder salir y completar nuestro punto en el Patolio. Ahora, ha llegado la hora de examinar las fichas en triángulo con lo que se llama el impuesto a Xochipilli o el tributo. Para eso tenemos aquí a nuestro gran compañero Xochipilli, quien es uno de los teteo quienes guían el juego de Patolli. Como bien conocemos, Xochipilli nos ayuda a tener una nobleza de flor, una bonita palabra, y también es válido decir que se puede disfrutar en su honor. Xochipilli viene con una pequeña vasijita. Esta la podemos conseguir en diferentes lugares de artesanía que la pueden adquirir a muy buen precio. Tenemos aquí una pequeña canecita que la vamos a ocupar como su contenedor de tributo. Esto lo vamos a colocar aquí a un ladito. Vamos a poner a Xochipilli justo sentado a un lado, esperando su tributo. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si yo estoy jugando con Ocelot y yo en mi recorrido caigo en estos espacios de triángulo, ¿sí? Mi ficha cae en este punto, yo debo de pagar un tributo. Ahora, ¿cuántos tributos tenemos? Nosotros en este momento estamos ocupando pequeños frijolitos de dulce para simular o representar una cantidad. La cantidad con la que se debe de jugar el tributo es un frijolito por casilla. Si contamos esta casilla y hacemos el recorrido de esta forma, contaremos 52 casillas. Por lo tanto, cada jugador tendría que jugar con 52 unidades. Podría ser unidades de frijolitos, unidades de aguacates, unidades de uvas, unidades de dulces. Ustedes, es su decisión cómo lo quieran jugar. Retomando, si mi ficha cae en este punto y yo tengo que pagar ahora una de mis fichitas o uno de mis tributos a este canasto, ¿de acuerdo? ¿Qué ventajas tiene que yo pague un tributo en este punto? Bueno, si tenemos el símbolo de Tecpat y yo soy Mictlampa, lo cual recorro el camino de Tecpat como está indicado aquí, significaría que mientras yo esté aquí parado y ya haya pagado mi tributo, ninguna ficha puede comerme. Es un espacio seguro para mi ficha Ocelot. No pueden encimarme y tampoco pueden pasar. Están bloqueados por completo. Pero si yo caigo en esta casilla que no es pedernal, es Cali, es casa, tengo que volver a pagar un tributo y cada vez que pasen turnos tendré que pagar un tributo. Es decir, estaré pagando por mi defensa. ¿Ya notaste la diferencia? Mientras sea la casa de tu año, si yo soy Tecpat, ese es Tecpat. Si él es Cali, ese es Cali. Si él es Toshli, ese es Toshli. Si él es Akat, ese es Akat. Mientras sea la casa de tu año, pagarás solamente una sola ocasión y defenderás tu espacio. Pero si es la casa de alguien más, pagarás cada turno
por la defensa de ese espacio. Estrategiza muy bien tu camino, ya que hay momentos en los cuales hay jugadores que pueden poner su ficha aquí, indicando que tú no puedes brincarlo y cada turno tendrás que pagar un tributo. Ten mucho cuidado, recuerda que tienes tributos contados, son 52 unidades. Una vez que se te acaben todas las unidades y ya no tengas que apostar o que entregar, en ese momento tú habrás perdido el juego. Ahora me entiendes cómo es importante perderlo menos y hacer que los demás pierdan más, porque entre ellos pierdan más se llena la canasta de tributos. ¿Y qué crees? Una vez que el juego termine, el ganador se lleva todos los tributos de Xochipilli. Por lo tanto, hay que inflar esto, pero no con tus fichas, sino con las fichas de los demás. ¿Cómo ganamos el juego? Vamos a suponer que ya todo el mundo está jugando de esta forma, ¿sí? Ya hay fichas en juego en los alrededores del tablero, de esta manera, y ya han avanzado la mayoría de ellos, ¿de acuerdo? Ya el juego de Patoli se ve algo similar a eso. El objetivo del juego, además de proteger tus fichas de tributo, es procurar que todas tus fichas hagan el recorrido en forma de T y vayan saliendo punto por punto. Y vamos colocándolas en la parte de afuera. Hay diferentes métodos para jugar. Número 1, podrías sacar una sola ficha cada vez. Sacar tus 5 fichas e ir trotando. O bien, ir de 2 en 2 para ir eliminando a los jugadores. Recuerda, si tú sacas tus 5 fichas, habrás ganado el tributo de Xochipilli. Pero si no tiene mucho tributo y nada más hay 5 o 6, tu juego tal vez no fue lo mejor posible. Recuerda que tienes que provocar que el resto de los jugadores caigan en la mayor cantidad de tributo posible para que entonces se llene este canasto y tú ganes una mayor cantidad. Y ese es el juego de Patoli. Y como ves, parece un juego muy complejo, pero en realidad es muy sencillo y una vez que le vas agarrando práctica, también vas agarrando buena técnica. Y te repito, recuerda, este juego no se trata de ganar, se trata de perder lo menos y hacer que los demás gasten más. Y aquí tenemos a nuestro compañero Tlaloc y a nuestro compañero Xochipilli, que nos van a ayudar mucho a tener este juego en buena conciencia. Te recomendamos mucho adquirirlo, practicarlo mucho y por supuesto, mientras vas jugando, ve aprendiendo cada uno de los tonali, ya que cada una de las fichas tiene consigo un símbolo. Conforme vas jugando, procura jugar un rumbo distinto cada vez que te toca participar y de esa manera vas a ir aprendiendo la cuenta del tiempo, los nombres de los tonali y te vas a divertir. Venga, te esperamos aquí en Cali Mexica para cursos y muchísimas más noticias. No olvides visitar nuestra tienda en Amazon y estamos aquí para servirte. Nimi Stasoka Machililia, Saniman.